Grupo Cero Televisión. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Norma? Bien, muy ¿Bien? bien. ¿Me ¿Qué escuchas decís? bien? Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿Qué decís? vamos a un cuento. El cuento de hoy se llama La muchacha del cuento. Directamente, la muchacha del cuento, ¿no serás tú? No sé, vamos No a ver. sé, no se sabe, nunca se sabe. Comienzo. Ok, El camino largo y estrecho serpenteaba a través de una arboleda. Parecía que los árboles estaban encadenados unos a otros, trazando una geometría rectilínea. Todo conducía a un ramal del riacho, donde confluían las aguas que bajaban de la montaña. Esta se cubría con nieve en invierno, y cuando luego comenzaba el deshielo, se transformaba en una roca iluminada por el sol. Un rumor de 1000 hojas traía un oleaje de sonidos verde y negro. Era el motín de los árboles que se hacía presente a espaldas de la roca. Cuando no soplaba el viento, se calmaba la fronda y todo quedaba quieto. Un tejido de ramas formaba redes donde acunaban a una materia violenta y resplandeciente que respiraba con tranquilidad y por las que se entrevía el nacimiento del día. Se extendía ante mis ojos la arboleda hasta ese punto infinito donde desaparecía en la perspectiva sin dejar ningún aviso de nada, solo alguna invisibilidad donde se diluía el horizonte y la claridad desaparecía. Y así pasaban las horas hasta que los pájaros regresaban a los árboles como a su refugio, que como una bondadosa casa los protegía con sus ramas, que acallaban el ruido del trueno y apagaban los relámpagos. Todas las ramas, vencidas por el peso de los pájaros, se inclinaban hacia la tierra para recibir lo oscuro y dar comienzo a la noche. Todo pasaba en la arboleda. A veces era invadida por un silencio por el que navegaban fantasmas con sus pasos que se disolvían en el espacio, y entonces los pensamientos no pensados giraban alrededor de la gran piedra filosofal donde se detenían cuando encontraban un sentido. No importaba cuál, algún sentido, todo daba lo mismo. La piedra era un diamante embrutecido, un punto negro que se abismaba en sí mismo. En medio de un remolino de sonidos desaparecían todas las imágenes y no quedaba ni un ala entre los árboles. Pero yo, en ese final, tampoco sabía dónde ir. Con un silencio que transformó todo en mirada, me despido de la arboleda y regreso al jardín de mi casa para volver a alguna claridad, a otro espacio hecho de otro aire, tan propicio para los juegos pasionales, pero también para volver a la transparencia del agua y de la luz, esa sustancia del tiempo. La luna se quedó fija en un punto inamovible que no vemos desplazarse, porque no tenemos su tiempo. Esa intensidad monótona que parece una fijeza, ella platea las sombras con su luz, mientras tiemblan las hojas de mis pequeños arbustos que entrelazan sus frentes y cuchichean mientras las nubes se congregan en uniones ilícitas y vuelven a partir con otras formas. Seguramente estarás esperándome, ahora que anochece sobre el jardín de la fiebre, y me invitarás a viajar en una hoja del ciruelo para navegar por los laberintos de mi frente, mientras la lluvia no nos moja, porque se transformó en una gota transparente de fuego derramada sobre nuestros cuerpos. Atravieso el jardín en plena noche y llego hasta esa especie de minarete que construimos juntos en lo alto de la roca, donde se desvanece la claridad
y el cielo está cercano con sus azules y todos los azules del espectro, del blanco al verde, del verde a todos los álamos de la alameda, de la arboleda al minarete al que llamaré el jardín de la señora, suntuosa jaula de cristal donde me refugio como un pájaro más, aunque no dejo de pensarte, con pensamientos que a veces quieren romper mi frente, cuando sentada frente a la máquina de escribir, doblo la página del día y escribo lo que me dice el sonido del agua cayendo sobre tu ausencia. Me siento atada al tiempo, prendida y a la vez prendada. Me siento enamorada de este mundo que me tocó vivir, aunque ande a tientas, extraña a mí misma, casi extraviada, queriendo tocar la lejanía con el pensamiento para que se haga más cercana, pero es solo un parpadeo el que me vuelve a perderla. Sé que estás, que como yo, pero distinto, atraviesas el camino entre estas claridades que se anulan. Tú, que tampoco sabes cuál será el final de esta historia, que por última será el final de todas las historias, pero sé que estás en mi vida como yo en la tuya, así, de esta manera, teniendo más aire que los pájaros, y cierro los ojos mientras el mirlo canta, teniendo a todo el mundo reposando en sí mismo, creando un instante perfecto. Y me vuelvo ligera, más ligera que el aire, más ligera que el agua que no termina de caer por las laderas, más ligera que tus labios, sintiendo que mi cuerpo es la huella de tu cuerpo en mi cuerpo y todo es un manantial de noche. Y yo soy noche, yo soy el agua que cae, yo la arboleda que dejé atrás, yo la luna temblando entre nubarrones, yo en ti, despojada de todas las ficciones, menos de una, la ficción de ser única. Y todo está bien en ese equilibrio no buscado, ese equilibrio que solo ocurre cuando nos contemplamos en la delicada estructura de un encuentro donde la desnudez tiene la ficticia envoltura del amor. Pero también soy un parpadeo y en ese cerrar instantáneo se pierde esta realidad en el país de los espejos que no duermen porque velan en esta noche dormida donde no soy más que la muchacha del cuento. Terminó. Muy bien, Norma. Muy bien. La muchacha del cuento, muy bien. Muy interesante. Esa historia de amor a distancia, ¿no? Sí, Mm. en las páginas de un libro. En las páginas de un libro. El amor en la página, ahí está. Esta es una página del próximo libro. Bueno, te has quedado muda. Sí, porque me acordaba de lo del párpado, ¿no? El tiempo de un parpadeo, dices. En Y el si tiempo de un parpadeo, ¿no? Que dura ahí un instante. te perdés una realidad, para cerrar los ojos ya pasó la realidad. Es otra cosa. Ese es el, ¿no? Ah, la lejanía, la lejanía. La lejanía, que en un parpadeo. Ah, Bueno, muy bien, muy interesante. Muy bien, muy linda escritura. Bueno, no, yo tengo mi historieta, he vuelto a Cuba sí. y no, todavía no le he puesto título. No, hay que bancárselo así, no tiene título todavía, pero dice, hay Bueno, una fortificación que se yergue en la boca luminoso de la bahía Matancera, que se hace llamar el Castillo de los Esclavos, donde nos llevaron de visita nuestros amigos Yesiel y Yadila. Aquella inventora de la guerra estaba batallando en su propio continente y también en las Américas contra los pueblos autóctonos, allá por el año 1693. En ese año tan belicoso, un 12 de octubre, se fundó la ciudad de Matanzas
bajo el dominio colonial español, y así fueron depositadas las primeras piedras para la construcción de la fortaleza que se haría llamar en aquel momento inaugural San Carlos de Manzaneda. En medio de los reveses de la historia natural, la lenta tranquilidad del sol, los huracanes con sus vientos devastadores, los ciclones que arrasan con lo febril y endeble de la isla que flota en medio del Atlántico. Desembarcaron desde África esclavos, manos negras que habían sobrevivido a la travesía del océano y sus atrocidades. Fueron útiles para poner piedras contra piedras entre el agua y la tierra, y creciese así la fortaleza para proteger la ciudad y el puerto. Los piratas, así como los ingleses, rondaban como buitres sobre el Caribe, y la corona española, decidida a defenderse, puso por delante bastiones gruesos, cañones vigilantes, túneles que olían a pólvora y a sudor. Se trataba de custodiar el azúcar y las riquezas que salían desde la isla hacia el mundo, pero las piedras, aunque firmes, no eligen su destino. Con el tiempo, el castillo dejó de mirar al horizonte y empezó a mirar hacia adentro. Sus muros, que habían sido defensa, se volvieron encierro. Durante el siglo XIX, cuando la esclavitud marcaba la piel y la historia de Cuba, aquellas paredes escucharon cadenas, rezos en lenguas africanas, canciones que pedían libertad. Las guerras de independencia también pasaron por sus corredores. Las piedras escucharon nuevas palabras: patria, revolución, castigo. Y cada época dejó capas sobre los muros, como si el tiempo fuese otro mortero que unía pasado con pasado. Hoy el castillo ya no guarda cañones cargados ni celdas cerradas. Se ha convertido en memoria. El viento atraviesa sus almenas y parece contar lo que vio. Nosotros caminamos por los patios, las salas museísticas cuyas espaldas están castigadas por la sal y el sol, y balas testigos en la piedra recuerdan épocas de fusilamientos frente al mar que continúa respirando frente a la bahía, eterno testigo. Matanzas te sostiene con belleza y con sangre. Muy bien. Pensaba mientras te escuchaba que si los reúnes son crónicas de un viaje, Crónica de un viaje, eso es lindo título también, ¿no? ¿no? Crónica de un viaje. Mm, O crónicas o diario de un viaje. ujú. Los Sí, reunís, tenés en un diario, ¿no? claro, Un recorrido. Muy bien. muy bien. Bueno, bueno, vamos a un poema, ¿sí? Vamos al poema. Nos encontramos ayer. Encuentros con relojes blandos y perfumes inesperados hasta el alba. Relámpagos movían las cortinas del cuarto y encendían espejos. Después venían los rituales y quedaban tirados por el suelo encajes interiores, marcando rutas de desvíos, desconocidos destinos de los cuerpos. Eran como trapos arrojados al azar para alcanzar alguna desnudez que no indicaba el desmayo final o la incierta escritura de dos vidas que entraban dentro de un paréntesis. Burbuja con la mora prometida del jardín alucinado y sospechas de una eternidad interrumpida por los ruidos del ambiente que distorsionaban las promesas. Alas para volar, y la burbuja navegaba espacios porque era su destino desplazarse y perder la apariencia hasta el próximo encuentro. Después venían de nuevo los perfumes y el agua resbalando por el cuerpo, y los trapos adquirían su importancia de sedas y algodón y peines y zapatos,
y aquel recuerdo inevitable del mundo que nos esperaba a la salida de ese sueño para volver a ser aquellos que tampoco éramos. Uf, bueno, qué conclusión. Qué manera, ¿no? Sí, sí, pues espero que es así, ¿Eh? que es así, que es una linda manera de decirlo, ¿no? Y de cerrar ahí. Suena un poco brutal, tú dices, ¿no? No, sorprendente, me Ah, sorprendió. te sorprendió, muy bien, muy bien. Bueno, Norma, seguimos el martes que viene a la misma hora aquí a las 22 horas en Grupo Cero Televisión. Muchas gracias a todos. A todos un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta la Adiós. próxima. Chao.